With this Trans-Pacific Partnership, we are writing the rules for the global economy. America is leading in the 21st century. Our workers will be the ones who get ahead. Our businesses will get a fair deal. Uno, el TPP es una negociación secreta. Luego de más de 3 años de negociaciones a espaldas del pueblo, el gobierno de México dio a conocer el texto preliminar del Acuerdo de Asociación Transpacífica. Este borrador aún está siendo modificado en secreto, de la misma forma que ocurrió hace 22 años con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2. El TPP ahonda los impactos negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El análisis del borrador evidencia que es un acuerdo mucho peor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues amenaza con profundizar la destrucción de la agricultura campesina, de la agroecología, de la biodiversidad, de la salud pública y ambiental, de lo que queda de la industria mexicana, además de que va a afectar a nuestros derechos digitales. Asimismo, va a aumentar nuestra subordinación económica y política a los intereses de las empresas transnacionales encabezadas por los Estados Unidos. Tres, el TPP socava la Constitución y las leyes mexicanas que reconocen los derechos humanos. En cualquier controversia, la única ley aplicable es la contenida en dicho tratado. Los negociadores mexicanos han ignorado y violado el artículo 1 constitucional, que garantiza la primacía de los derechos humanos y sus garantías, al avalar que el comercio, los tribunales supranacionales y los mecanismos de solución de conflictos entre el Estado y los inversionistas del TPP estén por encima de la Constitución. 4. El TPP es un tratado del siglo XXI, en contra de la producción nacional y a favor de las transnacionales. En su capítulo 2, el TPP profundiza la dependencia alimentaria y daña aún más a los sectores cafetalero, lácteo, cárnico, frutícola, cerealero y azucarero, además de que permite la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos, de peligrosos productos biológicos y nanotecnológicos. De aceptarse, se contaminarán las variedades de maíz, calabaza, chile y otros cultivos que son el sostén de la agricultura campesina y la alimentación de los mexicanos. 5. El TPP implica aceptar otros acuerdos negativos para el país. Con el TPP, México automáticamente acepta otros tratados internacionales a favor de las transnacionales, entre ellos el capítulo 18 de propiedad intelectual del Tratado UPOV 91, que prohíbe el intercambio de semillas entre campesinos, tal y como lo hacen desde hace más de 8,000 años. Esta prohibición busca favorecer la compra de semillas a las transnacionales. 6. El TPP infringe diversos derechos de los pueblos y la ciudadanía. Para empezar, ignora los derechos de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada. Además, en su capítulo de propiedad intelectual, incluye disposiciones que violan nuestros derechos digitales, la libertad de expresión y la privacidad en nombre del copyright. 7. El TPP pone en riesgo la salud pública. Diversos artículos de la subsección C sobre productos farmacéuticos ponen en riesgo el acceso a medicamentos a precios accesibles y socavan las medidas para proteger los presupuestos públicos en compras de medicamentos, dispositivos o tecnologías, tal y como lo ha expuesto la Organización Mundial de la Salud, dado que para proteger los intereses corporativos de los grandes laboratorios se obstaculiza el acceso a los genéricos. 8. El TPP privilegia el interés comercial. El TPP refuerza el muy cuestionado derecho de los inversionistas extranjeros a demandar.
exigiendo miles de millones de dólares a los gobiernos en tribunales supranacionales privados, cuando aquellos adopten reglas de interés público, de protección ambiental, de salud, de educación, de estabilidad financiera, de fomento a la micro, pequeña y mediana empresas. 9. El TPP limita y condiciona la adopción de políticas de interés público. El artículo 9.15 del capítulo 9 de inversionistas es presentado por los negociadores como una salvaguarda para que los gobiernos adopten políticas de interés público. Sin embargo, expertos internacionales han demostrado que es una redacción engañosa, debido a que condiciona tales salvaguardas mediante la frase, a menos que sea consistente con este capítulo en el cual se establecen los privilegios de los inversionistas extranjeros. 10. El TPP es incompatible con el orden público internacional. Los capítulos 9 y 28 sobre inversión y sobre solución de diferencias garantizan los privilegios de los inversionistas extranjeros a través de instrumentos obligatorios de cumplimiento. Esto se antepone a los derechos humanos, es incompatible con el orden público internacional y puede considerarse contrario a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y nulos, en tanto que contrarios a las buenas costumbres, tal y como lo refiere el informe de julio de 2015 del experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. 11. El TPP es obligatorio en prerrogativas para las empresas y voluntario en los demás. El TPP deja en la retórica sus contenidos sobre el trabajo, medio ambiente, cooperación y desarrollo de capacidades, desarrollo, pequeñas y medianas empresas y transparencia y anticorrupción, mientras los mecanismos y compromisos favorables a las empresas transnacionales son obligatorios. Los capítulos citados son voluntarios, no exigibles y no están sujetos a sanciones ni castigos en caso de incumplimiento. 12. El TPP contraviene los derechos garantizados por la Organización Internacional del Trabajo y a los que México se ha adherido. Las cartas paralelas de compromisos laborales que acordaron Vietnam, Malasia y Brunei dejan en manos de Estados Unidos y sus transnacionales la posibilidad de usarlos como mecanismos punibles. Este arreglo paralelo al TPP es contrario a los compromisos multilaterales de la Organización Internacional del Trabajo. Por ahora, México quedó exento de estas cartas, al parecer a cambio de no interferir en el acuerdo entre Japón y Estados Unidos sobre el contenido regional del sector automotriz. 13. El TPP sirve a los intereses político-militares de Estados Unidos, no de México. Un objetivo de este acuerdo es contribuir a que Estados Unidos acote a China y mantenga su hegemonía, hoy en declive, a costa de socavar e incluso contraponer tratados internacionales e instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Salud y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Los derechos de los pueblos están por encima de los derechos de las transnacionales. Por estas y otras razones, exigimos a los miembros del Senado rechazar la ratificación del TPP, propiciar una amplia discusión democrática sobre los contenidos del TPP, exigirle al Ejecutivo el texto legal definitivo sin letras chiquitas y difundirlo ampliamente entre la sociedad, exigir o propiciar una evaluación independiente de las consecuencias políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales del TPP, abrir un diálogo directo con las organizaciones sociales que suscribimos este pronunciamiento.